Hermosa la apertura, muy lindas las canciones. Y bueno, como decía Paola, a lo largo de este año, la verdad es que hemos podido profundizar en el conocimiento de lo que es la fe en la vida cristiana. Hemos sido edificadas y sobreedificadas cada una de nosotras con cada uno de los mensajes. Yo hacía un repaso, ¿no?, hacia atrás de todo lo que aprendimos este año. Y qué hermoso que fue descubrir el poder que cada creyente tiene en la fe. La fe que salva cuando conocemos a Cristo como Salvador, cuando Él llega a nuestras vidas, cuando transforma nuestra vida de pecado en una vida de santidad. Y después la fe que es puesta en acción, la fe que a veces duda y que hay una lucha entre la duda y la razón, una fe que tiene características de sencillez, porque Dios, el Señor Jesús comparó la fe con un niño que en la simpleza puede creer. Y bueno, yo haciendo un balance, mirando para atrás, pensaba en todas estas reuniones y pensaba en todo lo que pudimos disfrutar, pero también que todo esto es fruto de que pusimos la fe en acción, ¿no? Es fruto de trabajo, es fruto de servicio, es fruto de preparación, porque cada reunión requirió mucho tiempo. Cada reunión nos dividimos en grupos, la mayoría de las que estamos acá pertenecíamos a algún grupo y cada una pudo aportar algo para que a lo largo de este año pudiéramos crecer. Y de eso se trata la comunión en la vida cristiana, que unas con otras nos ayudemos a crecer en amor, a crecer en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo que leía Pao al final decía, y así desbordarán de gratitud. Y porque estamos agradecidas realmente, es que nosotras servimos al Señor. Y a veces podemos decir, bueno, sí, pero a mí no se me dieron las condiciones para servir al Señor este año. Y yo pensaba en compartir con ustedes esto, ¿no? La importancia de la vida de servicio en la vida cristiana. La importancia del servicio en la vida cristiana, porque todo este año estuvimos sirviendo en las reuniones femeninas y nos fue de bendición. Y a veces las circunstancias no eran las mejores. Entonces yo le puse a este mensaje sirviendo más allá de las circunstancias. Y en Nehemías 12:45 hay un versículo que dice, y habían cumplido el servicio de su Dios. Y estamos llegando a fin de año, es la última reunión, y miramos para atrás. Y como mujeres de esta iglesia podemos decir, hemos cumplido el servicio a nuestro Dios. Y eso hace que nuestra alma se goce en el Señor, porque siendo nosotras tan indignas pecadoras, teniendo un montón de defectos, un montón de fallas, el Señor se dignó utilizarnos, el Señor se dignó trabajar en nuestras vidas, usarlas para bendecirnos unas con otras, para hacer de bien unas a otras. Entonces, este mensaje tiene que ver con esto, sirviendo más allá de las circunstancias. Y buscaba el ejemplo del Señor Jesús. Vieron que todo lo que el Señor Jesús hizo es para nuestro ejemplo. Y Él les dijo, yo les dejé ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Y en el ejemplo del Señor Jesús vamos a leer en San Juan capítulo 13, del 1 al 5 vamos a estar leyendo. San Juan 13, del 1 al 5. Espero un poquitito que ustedes lo tengan. ¿Estamos? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase,
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto. Gracias. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Ahora vamos al 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y vamos a leer el 17 también. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Como les decía recién, el Señor Jesús nos dejó un hermoso ejemplo, ¿no? Un ejemplo de servicio. Y en este episodio, fíjense cómo empieza este pasaje que dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y me hacía pensar esto en el contexto en el que servimos. El Señor había llegado al final de su vida y Él lo sabía. Imagínense cómo estaríamos nosotras si sabemos que dentro de unos días nuestra vida se va a acabar. Eso estaba sintiendo el Señor y lo estaba sufriendo, porque no es que Él, porque era Dios, no sentía lo que nosotros hubiéramos sentido. Él lo sintió todo. Es más, cuando fue al Getsemaní le dijo al Padre: si puede ser, pasa esta copa de mí sin que yo la beba. Y en eso estaba sintiendo el Señor en ese momento. Ese era el contexto de esta situación. Y estaba con sus discípulos, los que Él amaba, a los que iba a tener que dejar, porque la muerte se acercaba. Y pensaba en nosotras, en las que en este año hemos tenido circunstancias difíciles por las cuales pasar y hemos tenido que servir en contextos difíciles, pruebas, dificultades, problemas económicos. Yo no sé cuál es la prueba por la que pasaste vos este año. Yo conozco mi prueba, pero tu prueba es tan grande y tan difícil como la mía. Y qué lindo que aún así hayamos podido servir en este ministerio. Qué hermoso que más allá de las dificultades que hubiéramos podido tener, pudimos canalizar en el servicio al Señor como una ofrenda, poner nuestra prueba, nuestra dificultad, nuestro dolor, nuestro duelo, nuestro sufrimiento a los pies del Señor y le pudimos decir: Señor, más allá de todo te quiero servir, porque vos sos el primero en mi vida. Y entonces me acordaba también de Génesis capítulo 41, versículo 52 de José. José lo había pasado muy mal en Egipto. ¿Se acuerdan de la vida de José? Traicionado por sus hermanos, vendido en Egipto, fue a una sociedad, a una cultura a la que él no pertenecía. Pero cuando tiene a su hijo, él dice: Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Y yo creo que este año, hermanas, todas podemos decir que en el tiempo de prueba, en nuestra tierra de aflicción de este año 2024, Dios nos hizo fructificar a través de este servicio, porque todas hemos sido enriquecidas. Estoy leyendo mucho últimamente porque me hace bien para mi cabeza y para mi corazón. Y leía un libro de Elizabeth Elliot. ¿Se acuerdan que es la esposa de uno de los 5 misioneros que mataron los Waodani en Centroamérica, en Ecuador? Y ella hacía 2 años y medio que se había casado y tenía una bebé de 6 meses cuando se entera que los aborígenes habían asesinado a su esposo. Y
Y ella pudo experimentar esto, servir más allá del sufrimiento. Ella dice, mi sufrimiento fue una ofrenda al Señor en servicio. Entonces el consejo que ella da es, dedica tus energías al servicio. En ese servicio conocerás la plenitud de la vida, la plenitud de la libertad, la plenitud del gozo. El gozo, ¿se acuerdan que hay un himno muy antiguo que se llama gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí? Gozo y grande alegría siempre Él me da a mí. Yo no sé cómo está tu vida espiritual, pero si vos estás apagada, sentís que te falta pasión por el Señor, sentís que estás como de costado en la iglesia, y mi consejo es anímate a servir. Restablecé tu comunión con el Señor y serví al Señor. Servir da gozo, porque no importa la circunstancia por la que estemos pasando, cuando ponemos nuestras manos en el arado, cuando ponemos nuestras manos en el ministerio, nuestra vida se transforma, porque Cristo la llena de gozo. Otra cosa que quiero que tengamos en cuenta en este pasaje son algunos requisitos para servir. Entonces el Señor Jesús nos dejó un ejemplo de servir, aunque el momento en el que Él estaba viviendo era difícil. Ahora, los requisitos para servir. En primer lugar, el amor. El amor. Fíjense cómo dice el versículo, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Yo me imagino al Señor en esa cena mirando a los discípulos con una mirada de amor profundo y también de dolor porque los iba a tener que dejar. Pero como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. ¿Cuál era el fin? El fin era la cruz, porque para eso había venido a este mundo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. ¿Cómo hicimos el servicio este año? ¿Hubo amor en nuestro servicio? ¿Cómo pusimos nuestras manos en el arado? El amor es un requisito. Si no hay amor, amor a mi Señor, amor a mis hermanas, el servicio no tiene recompensa. Y yo analizaba mi propia vida y le pedía al Señor que me diera más amor. Servir al Señor por compromiso, porque estoy en este grupo y me lo pidieron, porque bueno, yo lo voy a hacer, pero yo solo tengo media hora de tiempo, más que no me pidan, porque hasta acá doy. El Señor se entregó todo y Él lo hizo con amor. Y Él mira nuestras vidas con amor y Él está esperando que nosotros lo miremos a Él con amor y que con amor nos miremos unas a las otras y que con amor nos sirvamos y por amor unas por las otras nos sirvamos. Otro requisito para servir que yo encontré acá en este pasaje está en el versículo 4. Dice, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Se movió de su lugar. Él estaba sentado, él estaba cómodo, estaban comiendo. Y él en un momento dado decidió levantarse de ese lugar. Y para nosotras también este es un requisito cuando queremos servir, salir de nuestra zona de confort. Es lindo los martes quedarnos en casa cuando llegamos de trabajar, bueno, yo ya no, pero trafico mucho en la semana, y llegar a casa y decir, bueno, ya es el atardecer, me quedo, es lindo. Pero para servir tenemos que dejar nuestro propio confort, para poner a los otros antes que a nosotros, para poner en primer lugar lo que yo tengo para dar a la hermana que está pasando por una necesidad, por un problema, que necesita que yo me acerque a ella. Pero para eso tengo que dejar la zona de confort. Otra característica que yo encontré acá es, en el mismo versículo dice, se quitó el manto. Y yo pensaba que para hacer esto representa despojarnos.
El Señor Jesús, ahí se los puse en Filipenses 2, 6 y 7, dice, aunque existía en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, 6 y 7. Despojarse, Él se quitó el manto, se saca lo que le está molestando para servir. ¿Qué me está molestando a mí para servir? Este es un momento también de evaluación, ¿no? Cuando llega fin de año, miramos para atrás y decimos, bueno, a ver, ¿para qué me sirvió hacer esto? ¿Cómo lo hice? ¿Qué puedo mejorar? Y pensemos un poquitito, hermanas, ¿qué cosas pudieron ser un obstáculo a la hora de servir? Bueno, de esas cosas tenemos que despojarnos. Tal vez quisimos quedarnos a descansar, tal vez fueron otras actividades a las que priorizamos, tal vez fueron decisiones que yo tomé y que me impidieron tener mayor compromiso con este ministerio. El Señor se despojó. Nosotras tenemos que despojarnos de cosas que nos gustan para poder servirle y para poder sostener este ministerio. Otra de las cosas, estoy mirando si no me olvido de nada, otra de las cosas es que se quitó el manto y ¿qué hizo después? Tomó la toalla, se dispuso a hacer el trabajo. Se ciñó una toalla, se preparó para hacer el trabajo. La misma noche que sería traicionado, Juan transmite la imagen de Jesús quitándose el manto y tomando la toalla. Por lo general tendemos a tomar otras cosas, ¿no? Tendemos a querer tomar el micrófono, queremos tomar los lugares más preponderantes dentro de la iglesia. Tendemos a querer tomar un descanso porque ya me voy a jubilar y cuando esté jubilada, después de haber trabajado tantos años, tengo derecho a descansar y a viajar y a hacer otras cosas. Pero el Señor tomó la toalla y sirvió. Y pensaba también, qué hermoso que es ser la que toma la toalla. Y leía en un artículo, sé la que se inclina y observa a los demás, la que se sacrifica sin llamar la atención, la que hace las tareas necesarias que otros evitan. Toma la toalla y envuelve con tus brazos a una amiga afligida, venda una herida profunda de alguien, suaviza los pies por los golpes de la vida, borra la soledad, la tristeza o las falencias de alguien. Qué lindo que es tomar la toalla y hacer algo que vaya más allá de nosotras mismas, hacer algo por los demás. Y creo que en esta congregación, en estas reuniones, hubo muchas hermanas que tomaron la toalla. Y la verdad es que estamos muy agradecidos al Señor por la iglesia en donde nos puso. Muchas hermanas que suplieron muchas necesidades mías y unas con otras. Es un privilegio, hermanas, poder tomar la toalla. Es un privilegio poder venir y que la iglesia esté limpia, es un privilegio poder venir y que haya comida en la cocina, es un privilegio poder llegar y que todo esté en orden. Y eso es porque algunas tomaron la toalla, ¿no? Son ministerios que no se ven, pero que sostienen al resto de los ministerios. Y qué lindo que es que en la iglesia haya tantas hermanas dispuestas a tomar la toalla. ¿Se acuerdan de este versículo? Está en Isaías capítulo 58. ¿Se acuerdan? ¿Les gusta este versículo? Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Se acuerdan? ¿Les gusta? A todas nos gusta, ¿verdad? Bueno, pero saben que cuando uno lee la Biblia, tiene que leer el versículo en el contexto, no lo tiene que sacar así, aislado. Entonces, si nosotros vamos a Isaías 58, hoy no lo vamos a leer todo, pero nos encontramos con que antes de este versículo, miren lo que dice.
en el versículo 10. Dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Hermana, ¿querés vivir en la plenitud de la vida cristiana? ¿Querés vivir en la profundidad de la comunión con Dios y del compromiso? ¿Querés disfrutar de este pastorear del Señor en tu vida? Bueno, el primer paso es el servicio. Cuando uno pone nuestra vida en las manos del Señor para que Él nos utilice, nuestra vida se transforma. Y empezamos a tener esas experiencias de fe maravillosas. Yo no estuve en la reunión, pero vi los videitos de la reunión anterior. ¿Qué estaban haciendo las 3 hermanas que compartieron los videos sobre experiencias de fe hermosísimas? Sirviendo. Son 3 misioneras. Podemos tener, como les decía Carol el otro martes, las mismas experiencias, pero tenemos que disponernos a servir. Y fíjense lo que dice Juan 12:26. En donde yo esté, ahí también mi siervo estará. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. La honra de Dios va a estar en nuestra vida cuando nosotros nos disponemos a servir. Otra de las cosas es que el Señor lo hizo con humildad. El Señor lo hizo con humildad. Se inclinó a lavar los pies. Es una actitud espiritual que tiene que sostener nuestro servicio. Y esto me hacía pensar que a la hora de servir mi vida espiritual importa. Yo no tengo que servir de cualquier manera. Servir con orgullo, servir con rebeldía, servir porque lo tengo que hacer y porque lo hago de favor, porque en realidad no tengo ganas de hacerlo, no tiene ningún valor. Mi vida espiritual importa. Fíjense que cuando tienen que elegir en la iglesia primitiva a los que servían las mesas, ¿qué era servir las mesas? Era preparar la comida para darle de comer a las viudas. Es lo que hacen acá las hermanas y los hermanos en el refrigerio, servir las mesas, servir las mesas. Bueno, ¿saben a quiénes eligieron? A hombres llenos del Espíritu Santo y fe. Hombres llenos del Espíritu Santo y fe, porque el servicio más pequeño, más insignificante, requiere una vida espiritual profunda que lo sostenga. Entonces, chicas, sea lo que sea que hagamos, que pongamos un mantel, que sirvamos una taza de té, que preparemos un café, nuestra vida espiritual importa y tenemos que hacerlo en la plenitud del Espíritu Santo y disfrutando de la comunión íntima con el Señor y en santidad. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual importa. Y me preguntaba cómo estuvo mi vida espiritual este año, cómo estuvo. A lo mejor hay cosas que ajustar, en mi vida hay cosas que ajustar, no sé en la tuya, pero el Señor también nos da otra oportunidad y nos deja a nosotros un año por delante, el año 2025, para que mejoremos nuestra relación con Él y que nuestro servicio se capacite para el crecimiento de la iglesia y para bendecirnos unas a otras. Y por último, lo que yo encontraba acá es que le secó los pies a los discípulos. Podría habérselos dejado lavados y sin secar, pero Él completó el trabajo, lo secó con la toalla. Él hace el trabajo completo. Servir al Rey de Reyes es un privilegio y debo hacer el trabajo completo y hacerlo lo mejor posible. En Números 16:9 dice, ¿os es poco que el Dios de Israel los haya acercado para servirle? Fuimos elegidas, chicas, para servir. Fuimos elegidas. El apóstol Pablo dice que Dios lo tuvo por fiel para ponerlo en el ministerio. Cada una de nosotras ha sido evaluada por el Señor y ha sido elegida para servir. Que no tengamos en poco este servicio. Y la verdad es que hoy le agradecía al Señor,
por el servicio de cada una de las reuniones femeninas, por cada una de las hermanas que estuvieron involucradas en los grupos, por cada una de las hermanas que pensaron desde el centro de mesa que había que poner hasta dónde estaban los manteles, hasta quién los lavaba, hasta cómo limpiábamos, detalles que sostienen los ministerios, porque el micrófono, la apertura y el mensaje son una parte de la reunión. ¿Y saben qué? Las que están acá adelante reciben el mismo premio que la que barrió y la que secó las tazas. No tengamos en poco nuestro servicio. Y si a lo largo de este año yo me sentí desanimada, me sentí sin fuerzas, me sentí sin ganas, me sentí con poco compromiso, pidámosle al Señor que renueve mi fe y pongamos la fe en acción, Y qué lindo que sería si el año que viene, todas comprometidas más a servir, podemos duplicar el número de las mujeres que nos congregamos acá. Hay muchas cosas por hacer. ¿Se acuerdan del taller que hicimos hace poco? Bueno, ese taller vino mucha gente. Podemos hacer un taller al mes, hay tanto para hacer. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra vida en las manos del alfarero. Y no importa si tenés poco para darle. Una hermana, me gustó mucho escucharla decir, yo en el grupo DUM, yo creí que no podía hacer nada, pero me puse a hacer algo y me di cuenta de que sí podía. Y entonces yo pensaba, ¿no? Si Dios pudo, con unos pocos peces y unos pocos panes que fueron puestos en sus manos, partirlos y repartir y alimentar a tantos, si Dios pudo, con un poquito de aceite de una viuda, alimentar durante tanto tiempo al profeta, ¿cómo no va a poder con esto poquito que yo puedo tener y ponerlo en sus manos para que Él pueda utilizarlo para su gloria y para su honra? Las animo a todas a iniciar el año 25 de manera más comprometida, más desafiada, con más fe y con mayor compromiso en el servicio. Que el Señor las bendiga.